Bon dia i benvinguts a l'acte de finançament de les comunitats autònomes a Barcelona. Presentem a Luis Garicano, coordinador de l'àrea econòmica de Ciutadans, Maria Antònia Monés, catedràtica d'Economia per la UNED, i Inés Arrimadas, presidenta del grup parlamentari de Ciutadans al Parlament de Catalunya. Muchas gracias a todos por estar aquí, es un placer. Gracias por atravesar este día, Barcelona, este día de lluvia y pasar esta mañana con nosotros. Es un verdadero placer. Como ven, vamos a hablar 3 personas. Creo que a la persona a mi izquierda la conocen bien. O sea que me ahorro la introducción de Inés. Muchas gracias por invitarnos y por estar aquí. Y hablará Antonia Monés, que bueno, es una persona que tiene mucho que aportar a este debate de financiación autonómica, que sé que nos ha traído aquí esta mañana de domingo. Antonia ha sido prácticamente todo en las diferentes administraciones, ha sido una de las personas que ha estado en la oficina económica como directora general en la oficina económica del presidente González durante muchos años, trabajando entre otras cosas en financiación autonómica. Ha estado de directora general de planificación en el Ayuntamiento de Barcelona y ha estado de directora general de todos estos temas en varias administraciones de la Generalitat, y no sabía, me lo acaba de contar, que fue ella la que firmó literalmente, su firma es la que está en la disposición adicional tercera, famosa. Es decir, ha estado trabajando en todos estos temas durante muchos años, es catedrática de la UNED, y la razón por la que va a estar con nosotros, quiero dejar bien claro que no se está uniendo a Ciudadanos ni nada por el estilo, está como independiente y nos viene a contar un poco su visión sobre estos temas. No es un acto de partido en ese sentido, sino que es un acto de estudiar y de tratar de entender estos problemas. Y la razón más inmediata por la que está ahora es porque nos va a contar un poco lo que le hemos pedido de acuerdo con un trabajo reciente académico que acaba de hacer, es que nos explique cuáles son los puntos de acuerdo y cuáles son las diferencias entre los diferentes expertos sobre dónde está el problema de la financiación autonómica. Entonces, tiene ahora mismo una perspectiva muy fresca porque ha habido debates muy recientes que ella nos comentará. Entonces, ese es un poquito el plan del acto. Trataremos de ser breves y de ir al grano. Y bueno, me han pedido que empiece yo y voy a empezar un poquito contándoles pues, las propuestas de Ciudadanos y cómo vemos este tema. Creo que no hace falta que les diga aquí en Barcelona que la financiación autonómica en España no funciona. El sistema de financiación es muy opaco, es ineficiente y es injusto. Es un sistema que realmente no ha funcionado, produce unas diferencias de financiación por habitante bastante justificables y bastante grandes, de 30 puntos entre las regiones peor financiadas, que son, como saben, Valencia es la peor, Valencia, Cataluña y Madrid, y las mejor financiadas. Entonces, hay que pensar en cambiarlo, pero yo creo que a la hora de pensar en cambiarlo, este es un tema en el que hay que huir de varias cosas. Hay que huir de cómo hemos hecho las cosas hasta ahora, que ha sido un poquito a base de parches y de acuerdos de última hora que de repente se producen un poco sin que nadie entienda muy bien por qué. A lo mejor Antonia nos da algún entresijo de por qué. Y también hay que huir de los mitos. Hay que huir de los mitos. Y yo recuerdo en la acalorada campaña de las elecciones catalanas que tratamos de desmontar algunos de esos mitos. Recuerdo uno de ellos en particular que tenía que ver con Alemania. Si recuerdan, era aquel famoso 4,5% del límite a las transferencias regionales. Si recuerdan, el vicepresidente de la Generalitat, el señor Junqueras, hace tiempo mandó una carta a todos los miembros del Tribunal Autonómico, del Parlamento Europeo, a todos los miembros del Parlamento Europeo, en la que decía, estimado señor miembro del Parlamento Europeo tal, como usted muy bien sabe, el Tribunal Constitucional restringe las transferencias entre regiones a un máximo del 4,5% del PIB regional. Y en esa campaña electoral, algunos escribimos, yo escribí un artículo en El País en particular, citando un párrafo de una carta que habían encontrado Joan Llorach y Josep Borrell. Se la leo porque la he traído por si acaso. Decía, tras buscar en toda la documentación legal alemana, le puedo decir que no existe en ningún documento alemán ninguna referencia a tal límite del 4,5% de las transferencias. O sea, se había inventado completamente
cómo funcionaba el sistema alemán. Creo que una buena forma, en ese sentido, de plantear nuestras ideas sobre este problema es pensar en cómo funciona en Alemania y pensar en cómo funciona en España diferente y qué cosas Ciudadanos puede hacer y quiere hacer para acercar nuestro sistema a un sistema que funcione mejor. Y en algunas cosas descubrirán que no es un sistema que funciona mucho mejor. Y eso es lo que voy a hacer. Les voy a contar un poquito cómo funciona el sistema alemán en muy poco tiempo. No se preocupen que no les voy a aburrir. Pero creo que es útil para quitar mitos y para acabar con mitos. Y hay un trabajo muy reciente de un economista español, Ángel de la Fuente, y dos economistas alemanes, que lo compara y que han hecho un esfuerzo muy grande de traducir todos los documentos. Ahora los tenemos y ahora todos estos mitos que nos cuentan va a poder ser más fácil eliminarlos. Y el mensaje que les voy a dar es que Ciudadanos plantea un sistema de financiación autonómica que llegaría a unos efectos muy similares al alemán. De hecho, creo que en muchos aspectos mejor, en varias dimensiones, que es un sistema que yo creo que, como decimos en nuestra proposición no de ley que hemos presentado en el Parlamento, que ahora ha concluido, el Parlamento medio no concluido, tenemos aquí a uno de nuestros portavoces, Juan Carlos Girauta, en ese Parlamento en el que nosotros hemos hecho mucho trabajo, a pesar de que al final no ha llegado a lo importante es formar un gobierno. Hemos presentado una proposición no de ley en la que decimos que el sistema de financiación tiene que ser transparente, equitativo, tiene que tener corresponsabilidad fiscal y debe conseguir una financiación igual de los servicios públicos. Y que ese sistema, mi mensaje es que ese sistema es un sistema que podemos implementar, que debemos dejarnos de parches, que podemos implementar y que podemos hacer, yo creo, con consensos, con acuerdos, si operamos de manera sensata y si realmente entendemos cómo funcionan los demás sistemas. Déjenme que les cuente brevemente cómo funciona el sistema alemán. Me gustaría hablar, como en este trabajo académico que les cuento, de ingresos, de gastos y de transferencias. Los ingresos. ¿Cómo es diferente el sistema español del alemán? Pues miren, en Alemania, como en España, hay impuestos compartidos, que son el IVA y el IRPF. Hay impuestos transferidos completamente, como sucesiones y patrimonio. ¿De acuerdo? O sea que es un sistema bastante similar. La diferencia, y aquí se van a sorprender si han oído todos los mitos que nos cuentan, es que en los tramos autonómicos, en Alemania, las regiones no tienen ninguna capacidad para determinar los tipos impositivos, ni las bases, ni las deducciones. ¿De acuerdo? Esto se hace por ley general. Igual que en España se hace con el IVA, que los tipos de IVA no los pueden determinar las regiones, en Alemania se hace con todos los impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, España tiene mayor autonomía tributaria de las regiones. Y lo que sí que tienen las regiones en Alemania son administraciones autonómicas regionales, pero de acuerdo con los expertos alemanes, estos simplemente operan como órganos del Estado y más que introducir autonomía, lo que introduce es más bien ineficiencias, porque claro, pues como pasa en España, que como saben Álava o Guipúzcoa tienen su propia administración tributaria, claro, esto lleva, si la administración tributaria de Álava no puede ver los impuestos que paga una empresa en Guipúzcoa, pues ustedes se pueden imaginar las ineficiencias que esto introduce. Pero ahí sí que hay una mayor autonomía en Alemania, en la existencia de administraciones tributarias, que yo creo que no es una autonomía positiva, en el sentido de que introduce esas posibilidades de evasión. Y de hecho aquí, si les digo la verdad, la propuesta de Ciudadanos no es hacia... yo creo que es muy bueno que haya esta autonomía dentro de unos límites que permita esta responsabilidad fiscal, pero que en España Ciudadanos cree que, particularmente en patrimonio y en sucesiones, ha ido, en cierto modo, demasiado lejos, porque lo que ha sucedido es que estas bases se han vaciado porque en muchas regiones, empezando por algunas en el País Vasco y luego hacia otras, han desaparecido estos impuestos. Ciudadanos propone que haya una horquilla de máximos y mínimos dentro de la cual las regiones puedan tener esta autonomía tributaria en sucesiones y en patrimonio. Entonces, desde el lado de los ingresos, realmente yo diría que Alemania no tiene mucho que enseñarnos, si acaso al revés, ¿de acuerdo? Las comunidades autónomas españolas tienen bastante autonomía tributaria en el sentido que pueden fijar tipos. ¿Qué pasa por el lado de gasto? De nuevo los mitos. ¿Qué competencias tienen? Hombre, los alemanes seguro, y nos dirán seguro, si tienen ustedes alguien aquí, seguro que tienen sanidad y educación transferida. Pues miren, no. La sanidad no está transferida en Alemania. Y la educación, el 30% del gasto de educación lo hace la Administración Central. En España está completamente transferida la sanidad y la educación. ¿Y cómo se calculan las fórmulas de gasto? Pues la fórmula de gasto en Alemania es población, cuántas necesidades de gasto tienes,
y no miran más allá de población, hacen un pequeño ajuste que es, dan el 30% más a unas ciudades-estado por razones históricas. O sea, hay 3 ciudades-estado que tienen un 30% más, luego hay un ajuste a las 3 regiones, a las regiones que vinieron de Alemania del Este, y un 2-3% de nivelación a otras regiones. O sea, no es una fórmula muy sofisticada. En España hay una fórmula que tiene que ver con población por encima de 65 años, con población, con niños en edad escolar, etcétera. Una fórmula más complicada y que parece que tiene más en cuenta las necesidades reales de gasto. Aquí Ciudadanos propone, de nuevo yo no les diría que Alemania tiene mucho que enseñarnos, pero Ciudadanos sí que propone una fórmula mejor que la que tenemos, en la que se tenga en cuenta el coste real de la cartera de servicios, cuánto cuesta una cama de hospital, etcétera. Sería algo similar a introducir un índice de coste de la vida en la fórmula que tenemos para realmente tener el coste en cuenta, el coste real de los servicios. Esto probablemente, como es de imaginar, favorecería a regiones donde la vida es más cara como esta. O sea que en ingresos no tienen mucho que enseñarnos, aunque tenemos algunas cosas que mejorar. En gastos ellos no tienen en cuenta el coste real de los servicios, nosotros tenemos un poquito más en cuenta. Donde realmente el problema, aparte de muchos problemas técnicos que podríamos discutir y que a lo mejor Antonia discute, como el tema de los 2 años, que se hacen liquidaciones con 2 años de diferencia, etcétera, que no voy a entrar, donde realmente la cosa se complica es en el tercer tema que les quiero contar, que es los fondos de liberación, las transferencias para redistribuir. En Alemania hay un fondo que funciona bastante bien, aparte de las transferencias de IVA, pero hay un fondo que, digamos, iguala, hay unos costes que hemos calculado con población, luego hay unos ingresos que vienen de los impuestos, ¿cómo igualamos eso? Pues que hay un fondo de redistribución. En España hay un fondo de redistribución, que es el fondo de garantía, que no funciona mal, disminuye la desigualdad y más o menos da una ordenación a las regiones, que no la cambia, no cambia la ordenación o sea, disminuye la desigualdad sin hacer cambios en el orden de las regiones. Entonces, ese fondo de garantía no funciona mal, se podría mejorar y se puede hacer mejor, pero hay otros 3 fondos, llamamos verticales, en los que el Estado transfiere dinero a las regiones, uno para las ricas, otro para las pobres y otro para las ni ricas ni pobres, que son los fondos de cooperación, de solidaridad, a ver si me acuerdo de los nombres, suficiencia, competitividad y cooperación. Son 3 fondos que no tienen que ver, no me acuerdo porque el de suficiencia no tiene que ver con la suficiencia, el de competitividad tampoco con la competitividad ni nada. O sea, son fondos que están un poco hechos ad hoc en las negociaciones y que introducen unas arbitrariedades enormes y que realmente no son intransparentes ni nadie entiende cómo funcionan. Cuando se introducen estos fondos son cuando se producen las disparidades de financiación a las que me refería al principio. Y realmente en este tercer tema, que es donde ahí la financiación no funciona, es donde Ciudadanos dice, mira, lo que tenemos que tener es un solo fondo que pague esta cartera de servicios comunes. No sería a lo mejor muy diferente del fondo de garantía, sería un fondo que funcionaría de una manera transparente, que daría esta responsabilidad fiscal y esta igualdad porque garantizaría estos servicios comunes y eliminaríamos estos 3 fondos adicionales o con el tiempo, habría que tardar un tiempo en hacer la transición seguramente, pero de tal manera que quedara un sistema sencillo y transparente. En definitiva, si ven un poquito sin mitos cómo funciona el sistema alemán, realmente la propuesta de Ciudadanos, que es una propuesta que pasa por introducir transparencia, un sistema transparente, un sistema equitativo que preserve la corresponsabilidad fiscal y que permita esta igualdad en la adquisición de servicios, la propuesta de Ciudadanos nos permitiría ser una propuesta que nos llevaría a un sistema que sería similar al alemán, yo creo que mejor, porque tendría, desde el punto de vista de las regiones, en el sentido que tendría más autonomía como la tienen de ingreso. Yo creo que es correcto y es bueno que haya autonomía en la fijación de los tipos de IRPF y de patrimonio y sucesiones, que mejoraría las fórmulas de gasto que hay actualmente y que eliminaría la falta de opacidad y la distribución y la distribución inequitativa al eliminar estos 3 otros fondos que les digo que nadie sabe muy bien ni cómo funcionan, ni a qué responden, ni cómo evolucionan. En definitiva, por concluir, yo creo que Ciudadanos piensa que es el momento de olvidarse de estos parches, que es el momento de olvidarse de estas soluciones un poco ad hoc
que tratan de contentar a todos y no contentan a nadie, que son opacas y poco transparentes, que no estamos tan lejos de un sistema de sentarnos ya de una vez por todas en todas las comunidades autónomas y de elaborar un sistema que provea sus incentivos, esa corresponsabilidad fiscal, que elimine estas arbitrariedades y que yo creo que es el momento de hacerlo, de pactar y de resolver los problemas, porque realmente yo creo que muchas personas como yo y como Inés, como Abel Rivera, como Matías, como todos los que estamos aquí, como Girauta, Espejo, todos los que estamos en Ciudadanos, estamos aquí para solucionar problemas, no para crearlos. Y yo creo que hay mucha gente, desgraciadamente, que está empeñada en emborronar y en crear problemas y en dificultar las cosas en vez de en solucionarlos. Eso es todo. Muchas gracias. A continuación, paso la palabra a Antonia Monés, que, como les decía, pues yo creo que es una de las personas en España que mejor entiende desde el lado académico y desde el lado real de cómo ha funcionado el sistema todos estos problemas, y a la que agradezco muchísimo que esté. De nuevo, insisto en decir que está como persona independiente. Hemos tenido actos similares sobre educación con Marina, sobre corrupción, en los que hemos tenido algunos de los mayores expertos de España, como Víctor Lapuente, y nos honra poder tener a Antonia Monés para hablar de financiación autonómica. Muchas gracias. Bueno, moltes gràcies, Lluís, per dir tot això, i bon dia a tothom. Parlaré ara en castellà perquè ell ho entengui i sobretot perquè també crec que es dona amb streaming, ¿no?, l'acte aquest. Bien, entonces, el tema que hoy nos ha juntado es un tema que, como ya ha dicho Luis, es muy sensible, ha generado y genera desencuentros y problemas entre las comunidades autónomas entre sí y de estas con el Estado. En Cataluña especialmente es un tema extraordinariamente sensible. Si ello es así, es porque nunca se ha llegado a alcanzar un consenso sobre las cuestiones básicas. Este es uno de los problemas, cosa que en cambio sí han solucionado, aunque sigan teniendo pequeños rifirrafes, la mayoría de estados federales que existen en Europa, en Australia, Canadá, en Estados Unidos, ¿no? La sociedad admite, acepta, y de los distintos estados, una situación de partida. Bien, también contribuye a este guirigay el hecho de la gran complejidad técnica que existe, sobre todo para que haya máxima opacidad y nadie entienda nada. Así una región no se entera de si a la otra le han dado una cosa o se la han dejado de dar, y el resultado es completamente kafkiano. Ni siquiera los expertos saben exactamente lo que está pasando y sobre todo cómo evolucionará el sistema. Es decir, y los datos también no se comparten, no hay confianza, los resultados que da el modelo, etc. Todo junto es un despropósito. Pero vamos a ser positivos porque esto algún día se tiene que acabar, o al menos dar un paso importante, ¿no? Afortunadamente, yo diría que hoy día, al menos entre los expertos, y incluso también, yo creo, en las posiciones de los distintos partidos políticos, hay un consenso importante, muy grande, en torno a los fallos de los modelos, del actual y de los anteriores. Y, por consiguiente, bastante consenso sobre a dónde hay que ir para arreglarlos, cuál es el camino de solucionar estos problemas. El problema más serio del modelo actual es la falta de equidad en la distribución de recursos entre las distintas comunidades autónomas. Así, por ejemplo, una habitante de Cantabria, pongamos por caso, recibe si la media de los habitantes que reciben 100, pues recibe 124, un 24% más. O un habitante de Valencia, un 8% menos que la media. Bueno, pues esto lógicamente genera agravios comparativos.
sobre todo teniendo en cuenta que no responde a ninguna lógica ni a ningún criterio el que una esté 24 por arriba y la otra 8 por abajo. No es que Cantabria sea la más rica y Valencia la más pobre, ni al revés. Sencillamente hay una arbitrariedad extraordinaria fruto de un mantenimiento de un statu quo y de ir añadiendo chapuza sobre chapuza en cada nuevo modelo. Ya creo que ya llevamos 6, ¿no? Bien, entonces este es un problema importante, pero aún a este se le añade otro problema de equidad considerable, que es el que hay entre el conjunto de comunidades de régimen común y las comunidades de régimen foral. En estas comunidades, la desviación respecto de la media alcanza entre un 80 y un 100%, es decir, los recursos que los territorios vascos y navarros reciben para la financiación autonómica, ya tienen un sistema distinto, es el doble prácticamente que en la media de territorios. Bien, para solucionar estos problemas, primero el de los territorios de régimen común y después de las forales, creo que hay un cierto consenso también. Para solucionar el problema de la falta de equidad de los territorios comunes, como ha dicho Luis, creo que el consenso va en la línea que él dice, de que hay que garantizar una financiación similar por habitante, independientemente del lugar donde viva esta persona, ¿no? La comunidad económica en la que resida. Esta financiación ha de cumplir el principio de ordinalidad, y lo voy a explicar un poquito para no generar malos entendidos. El principio de ordinalidad simplemente lo que quiere decir es que una comunidad que aporta más, que hace más esfuerzo fiscal, nunca puede quedar por debajo en financiación de otra que aporta menos, sea por motivo de que es menos rica o que hace menos esfuerzo. Es decir, este es el principio de ordinalidad, el ranking, ¿no? Bien, pues este principio de ordinalidad es compatible tanto con una igualdad total, porque ninguna sobrepasaría a otra, como en el otro extremo con no nivelar, no transferir, no hacer ninguna solidaridad. El primer caso sería el caso de Australia, nivelación total, por ejemplo. El segundo sería el de Estados Unidos. No hay ninguna nivelación, excepto para alguna cuestión concreta de sanidad y tal, pero no de una forma general, ¿no? Es decir, que la ordinalidad lo que te evita es la hipersolidaridad, ¿no? Que una región, es tan solidaria que acaba recibiendo menos que la otra, que otra. Vale. Esto es la ordinalidad. Al final es un principio lógico de funcionamiento y que más o menos lo cumplen todos los estados federales. Yo creo que entre los expertos hay no consenso absoluto, ni mucho menos, pero bastante en la línea que ha dicho Luis, de que la nivelación ha de ser muy fuerte, muy cercana a la igualdad, pero no la igualdad total. Y esto, es decir, que tiene que haber una garantía absoluta de que todos los servicios fundamentales estén cubiertos de igual manera en todos los territorios. Los argumentos a favor para ello, porque mucha gente dice, la igualdad es es el principio básico, solo existen las personas, no los territorios. Bueno, todo esto es entrar en un debate que olvida quizás que también tiene que haber incentivos correctos, y es decir, que hay que premiar a aquella comunidad que hace un mayor esfuerzo por crecer y también un mayor esfuerzo por no tener fraude fiscal. Un pequeño premio en este sentido, ¿no? Bien, en cuanto a cómo solucionar el problema de las comunidades forales, el problema es doble. Ahí, uno, que el cálculo del cupo, el cupo es
lo que aporta, como recaudan ellos los impuestos, lo que aporta el País Vasco. Entonces, el cálculo del cupo está congelado desde no sé cuántos años hace y está mal calculado. Es decir, al final, el resto de los españoles pagamos una parte de lo que tendrían que pagar los vascos para la defensa nacional o para la representación exterior. Este es un primer problema. El segundo es muy importante también, y es que no hacen tampoco ninguna aportación a la solidaridad. Lo cual, digamos, si uno de los principios constitucionales es que la solidaridad, pues todo el mundo tiene que aportar alguna cosa a esta solidaridad. Esto es un tema pues, que también habría que arreglar. Y esto también beneficiaría a las regiones que actualmente son solidarias, porque también tendrían que hacer menor esfuerzo, es decir, es una situación pues lógica a la cual con los años que sea, 15, 20, los que sea, pero se tiene que tendir a ello, ¿no? También, es decir, que se han de acabar conectando los dos sistemas. Por ejemplo, lo que decía Luis, de que hay que poner por lo menos unos mínimos en el impuesto de sucesiones para que la competencia fiscal no sea dañina para los territorios, también se puede tener que poner en el País Vasco y Navarra. No puede ser que solo lo puedas poner en el resto de territorios y que entonces la fuga de dinero se vaya a esto, como empezó esta batalla. De hecho, empezó en Navarra y en el País Vasco. Bien, por otra parte, ellos también tienen llamémosle privilegio, una peculiaridad, que es que recaudan absolutamente todos sus impuestos. Esto es autonomía fiscal total. Es un caso único en el mundo. No pasa en ningún sitio más. Pero esto no creo que lo podamos cambiar. No, ni es quizá lo más importante, pero sí que en cambio es importante, a mi modo de ver, que los demás territorios, las comunidades de régimen común, tengan acceso a la gestión de los tributos, compartidos con el Estado. Es decir, a esto es lo que se le llama una agencia tributaria consorciada o una agencia tributaria compartida entre la agencia estatal y la agencia pues, correspondiente de cada comunidad autónoma. Por supuesto, para las comunidades autónomas que lo quieran. Si no lo quieren aquí ya no se tiene que obligar a nadie. Esto daría información. Porque si tú estás fuera no te enteras mucho. La información es conocimiento. El conocimiento es mejoras de gestión. Y por último, esto también ayudaría a otro problema que tú te has referido antes un momento, que es el tema de que actualmente se liquidan los resultados del modelo con 2 años de retraso. El Estado da los resultados definitivos 2 años más tarde. Entre tanto, se vive de anticipos a cuenta, estimaciones, etc. Bueno, pues yo creo que acercarse un poco a algo simbólico, pero a la vez efectivo, que es compartir la llave de la caja, quiere decir que, hombre, no cada día, pero cada mes o cada 3 meses se podrían ir liquidando los recursos. De esta manera, pues se afinaría muchísimo más y no habría retrasos raros en los cobros, etcétera, ¿no? Bien. Vamos ahora a pasar a otro tema, que es la corresponsabilidad fiscal. Hay también cierto consenso en que esta corresponsabilidad es hoy día insuficiente. Luego matizaremos. Si se percibe como insuficiente, también quiere decir que hay poca disciplina fiscal. Es decir, si una comunidad autónoma necesita más recursos pero no tiene autonomía para aumentar los impuestos, pues es como una especie de justificación de que sea el Estado el que lo tenga que acabar aportando, ¿no? Así, si una comunidad tiene idealmente una mayor preferencia por el gasto, porque así lo han manifestado en las urnas, estos ciudadanos tendrían que soportar mayor carga fiscal. Esto es bonito y es deseable. Es muy difícil. Es difícil
porque actualmente, como ha dicho Luis, pongo el caso nuestro, de España, ¿no? Como ha dicho Luis, ya existe una cierta capacidad normativa, se llama esto de poder subir los tipos, poder poner deducciones. Esto existe en el IRPF, el impuesto de transmisiones patrimoniales, en sucesiones, etc. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hasta que las comunidades no han estado con el agua al cuello, nadie ha subido ningún impuesto. No es igual las preferencias de los ciudadanos, las que fuesen de gastar más, menos o lo que sea, la tendencia ha sido a ir poniendo deducciones que tienen más rentabilidad electoral también, ¿no? Así que al final lo que nos encontramos es que esta corresponsabilidad fiscal no se ejerce bien. Hay un problema a la hora de aplicarla y también luego un problema de falta de disciplina fiscal, ¿no? Todo esto no representa mucho económicamente. Las deducciones son medio punto del PIB según la AIREF. Las subidas otro medio punto del PIB. Es decir, al final, menos repartidas, unas tendrán más deducciones y otras más tipos altos, pero esta es la realidad. Hay otras, cuando quieres aumentar la autonomía fiscal, entonces te metes también a ver en qué figuras tributarias. Y esto es un tema que es muy técnico y además no me puedo alargar en esto, pero bueno, hay quien ha hablado del IVA como una responsabilidad compartida, otros en crear espacios fiscales completamente separados en el IRPF del Estado y de las comunidades autónomas, sería un poco el modelo americano, pero claro, en Estados Unidos es un país más grande, ¿no?, que aquí las regiones, etc. Bien, voy a pasar al siguiente tema, pues espero no aburriros demasiado. El cuarto tema es lo que se llama equilibrio vertical, que es los recursos, cómo se reparten entre el Estado y las comunidades autónomas. Esto es como si tuviésemos una tarta, porque al final lo que hay a repartir es el fruto de todos estos tributos, más alguna tasa que ponga alguna comunidad o lo que sea, ¿no? Bien, ambos niveles de gobierno tendrían que disponer de los recursos suficientes, el principio de suficiencia, para ejercer las competencias que tienen encomendadas. No vale que un nivel de administración haga un gran esfuerzo pues para reformar, para racionalizarse, y el otro no lo haga y luego diga, es que yo tengo más gasto que el otro. Hay que ahorrar recursos, los tenemos que ahorrar todos, hay que simplificar la administración, todos, etc. Es evidente que repartir es difícil, no, es difícil, las competencias están un poco confusas entre el Estado y las comunidades autónomas. ¿Cómo calculas todo esto? Así, por ejemplo, cuando se aprobó el modelo de 2009, que supuso una mejora respecto a los anteriores en varias cosas, aunque no remató bien la jugada, ahí la Administración General del Estado puso 11.000 millones en el sistema, sobre la mesa. ¿Por qué? Porque yo creo que sí que realmente se había producido un desequilibrio en los últimos años. La sanidad es muy cara, el impuesto de sociedades había crecido mucho para el Estado, es decir, no vamos a entrar en el porqué, pero fue así. Y yo creo que se restableció bastante el equilibrio en aquel momento. Ahora hay una impresión bastante generalizada de que vuelve a haber un desequilibrio en contra de las comunidades autónomas y a favor del Estado. Pero yo creo que ahí, igual como en otros temas de cálculos y de datos, necesitamos que haya mucho consenso y por lo tanto para aceptarlos, y necesitamos por lo tanto una agencia independiente, o bien que el Congreso de los Diputados encargue a una comisión técnica este trabajo, porque si no tenemos ya consenso en el punto de partida, difícilmente llegaremos a un buen resultado, ¿no? Bien, y finalmente, y acabo, una reflexión más general.
Actualmente nuestro modelo ya es federal desde el punto de vista de la descentralización del gasto, más que otros estados federales, ¿no? El nuevo modelo no tendría que ser un modelo más. Tenemos que, ya que hay un consenso que no estaba hace unos años, tenemos que tratar de ir en las líneas estas de las que he hablado, que esto no, dicho de otra manera, es ir profundizando en el federalismo fiscal, es decir, unas normas claras de nivelación de recursos, una participación en la recaudación de tributos, mayor corresponsabilidad fiscal. Todo esto es ya acercarse aún más a un funcionamiento de carácter federal. Esto no se acaba aún aquí. Otras cuestiones que más pronto que tarde tendrían que abordarse sería la clarificación de las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, porque hay solapamientos, hay mucho litigio, etc., ¿no? También hay otro gran problema pendiente, que es dónde se dirimen, dónde se aprueban, en definitiva, qué poder político y qué marco institucional van a disponer las comunidades autónomas para poder tratar y decidir o codecidir sobre las cuestiones que les incumben, ¿no? Es decir, la gobernanza, ya que les corresponden muchos temas, pues tienen que participar. O sea, una reforma fiscal de todo el Estado también compete a las comunidades autónomas. No es solo la financiación autonómica, son muchos los temas y actualmente esto es del todo insuficiente. Hay un Consejo de Política Fiscal y Financiera cada 6 meses que convoca el Estado, pim pam, y allí, y si no quieres aprobar un modelo te quedas con el anterior que todo el mundo, o sea, que pierdes, o sea que es un sistema que es claramente insatisfactorio y hay que solucionarlo vía Senado, vía conferencia de presidentes con muchas atribuciones, vía lo que sea. Cuanto antes nos dotemos de estas instituciones plenamente federales, antes habremos afrontado una de las grandes reformas estructurales pendientes en nuestro país. Lo deseable sería un gran consenso institucional para la reforma, pero entre tanto yo creo que hay un margen importante para avanzar y mucho. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias por darnos esperanza, que las cosas se pueden hacer. Yo también trato de dar esperanzas, pero también hay cosas que cuando uno piensa, estás pensando en compartir información entre agencias tributarias dentro del Estado, y yo estaba pensando en el ejemplo que exponía, que en el País Vasco, entre la agencia tributaria de Álava y la de Guipúzcoa, tampoco comparten información, imagínense, para que la compartan con la Agencia Española de Tributos. Hay mucho camino que avanzar para ese consorcio. Muchas gracias y bueno, Inés va a cerrar el acto. Muchas gracias y adelante. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Antonia. Gracias a todos vosotros que hayáis decidido pasar un domingo por la mañana hablando de financiación autonómica. Tiene mucho mérito lo que hacéis vosotros también. Y antes de empezar el acto, hoy me gustaría hacer referencia a una noticia que ha sido la liberación de 3 periodistas españoles que llevaban casi un año secuestrados en Siria, y ya que hace poco que hemos celebrado el Día de la Libertad de Prensa, pues me parecía importante recalcar que es una buena noticia, que debemos seguir luchando por la libertad de prensa, porque en el fondo repercute en nuestro derecho a la información también, y seguir luchando obviamente por la solución de conflictos a nivel mundial como el que estamos viviendo en Siria, ¿no? Dicho esto, hoy estamos hablando de un tema importante, pero un tema además muy recurrente en los debates políticos. Es un tema muy politizado, aunque en principio uno puede tener la percepción de que es un tema muy técnico, porque lo es. La verdad es que se introduce en el debate político muchas veces con una auténtica ausencia de rigor, como bien decía Luis, basándonos simplemente en mitos. ¿Qué es lo que quiere hacer Ciudadanos? Ciudadanos quiere empezar siempre la casa por los cimientos. Y para hablar de un tema técnico,
Lo que primero tenemos que hacer es hablar con técnicos y con expertos, independientes, por ejemplo, en el caso de Antonia, porque estamos convencidos de que si podemos llegar en el futuro a algún tipo de consenso, vamos a tener que basarnos en la información y en la opinión de expertos. Decía Antonia que, bueno, unanimidad nunca existe, pero sí que hay un gran consenso desde el punto de vista de técnicos y de expertos sobre cuáles son las deficiencias. Llegar a un consenso político si nos basamos en un consenso técnico previo, y por eso en temas tan importantes como la educación, en temas tan importantes como la reforma fiscal, como los autónomos, el otro día que hicimos un acto, hoy sistema de financiación, queremos contar siempre con personas independientes, expertas, que vengan a aportar su conocimiento sobre el tema. Como bien decía Antonia, esta es una de las grandes reformas estructurales que quedan por hacer en España, que quedan muchísimas. Yo no comparto, a veces cuando escucho al señor Rajoy decir que ya se ha reformado España, que ya se ha hecho todo, bueno, pues no. Hay muchísimos ejemplos de cosas que no se han hecho y que se tienen que hacer y que estoy convencida de que se van a hacer en esta nueva etapa política que se está abriendo en España. Y además es que nosotros queremos abordar estos temas no desde los mitos, sino desde el rigor. Y no para enfrentar a los territorios, que es lo que han hecho muchos políticos, sino para intentar dar buenos servicios a los ciudadanos. Y no para justificar soluciones mágicas como la independencia, como hacen otros, sino para justificar que España se puede y se debe reformar. Yo creo que el diagnóstico está muy claro. Tenemos un sistema de financiación de las comunidades autónomas que es opaco, que no garantiza la equidad, que tiene un gran elemento de arbitrariedad por parte de quienes deciden cada año el modelo, que además se traduce en una cosa para los ciudadanos. Ante esta opacidad, ante esta falta de información, los ciudadanos no sabemos a quién pedirles responsabilidades. En esta situación lo que permite es que las comunidades autónomas y el Gobierno de España no tengan por qué asumir responsabilidades porque nadie sabe exactamente qué es lo que pasa detrás, quién tiene las competencias y, por tanto, quién tiene las responsabilidades. Y nosotros queremos que cada ciudadano sepa a quién pedirle responsabilidades por cada servicio, por cada gestión o por cada consideración que se haga a nivel político. Por eso estamos convencidos de que podemos tener un modelo de financiación mucho más justo, mucho más transparente y que además, y una cosa que también ha dicho Antonia, que lo ha dicho Luis, tenemos que blindar los servicios básicos. Lo que no se ha conseguido hasta ahora es que un sistema de financiación sea transparente y además blinde lo que es irrenunciable, lo que tiene que ser absolutamente garantizado para todos los ciudadanos, que son los servicios básicos en sanidad, en educación, etc. Eso es lo que nosotros queremos, un nuevo sistema de financiación que, entre otras cosas, blinde esos servicios y que las comunidades autónomas no puedan desatender servicios básicos mientras tienen gastos superfluos. Eso también es un elemento muy importante del modelo que nosotros proponemos. Esa corresponsabilidad fiscal, esa autonomía financiera también conlleva que la gente tiene que explicar en qué se gasta el dinero y que la gente tiene que garantizar una parte irrenunciable que garantice la equidad de los servicios. En España se ha producido una cosa muy curiosa y es que se han ido descentralizando competencias desde el Gobierno central hacia las comunidades autónomas y hacia las entidades locales, que hoy no hemos hablado de ello, pero podríamos también hablar mucho de la financiación de los servicios de las entidades locales, pero esa descentralización, que es una de las más avanzadas y más descentralizadas de la Unión Europea, muchas veces no ha ido acompañado de un buen sistema de financiación que garantice que cada administración pueda financiar los servicios que ha asumido. También es verdad es que previo a todo esto tenemos que aclarar las competencias. No vamos a avanzar en un mejor modelo de financiación si no hacemos claro y nítido cuáles son las competencias de las entidades locales, cuáles son las competencias de las comunidades autónomas y cuáles son las competencias del Gobierno de España. Y además vamos a evitar, por cierto, esas duplicidades y triplicidades y multiplicidades de competencias en tres diferentes administraciones, que lo que hace es que nos cueste mucho dinero a los ciudadanos y que lo que hace, insisto, es que unos por otros y la casa sin barrer. Es decir, cuando no hay una clara definición de competencias, ninguno puede asumir responsabilidades o todos tienen la tentación más bien de decir que la culpa de todo no es suya, sino que es del gobierno de al lado. Y además también necesitamos un sistema ágil que permita planificar a las administraciones cuáles serán sus gastos y permitan planificar sus servicios.
Yo creo que esto es una reforma básica y nosotros no renunciamos a hacerla. Lo digo porque aquí en Cataluña hay algunos que han renunciado a intentar reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, como el propio presidente de la Generalitat o el propio gobierno de la Generalitat. Unos utilizan las cosas que funcionan mal para decir que cuanto peor, mejor para ellos. Cuanto peor funcione algo en España, mejor para justificar que hay que irse. Nosotros decimos no. El problema también lo tenemos aquí dentro y cuanto peor vaya en España, peor también para los catalanes. Por tanto, vamos a poner soluciones a esto. Y fíjense, nosotros no habíamos tenido nunca representación en el Congreso de los Diputados. Hemos entrado por primera vez, como saben, con 40 diputados. Y ya en estos meses, que hay gente que no sabemos qué es lo que ha estado haciendo en estos 4 meses, nosotros ya hemos introducido en el Congreso propuestas necesarias, como por ejemplo una propuesta sobre el modelo de financiación. Todas estas cuestiones que estamos hablando hoy, Ciudadanos ya la ha llevado al Congreso. Lástima que como tenemos, yo creo que algunos políticos que están pensando más en sus partidos o en sus sillas que no en los ciudadanos, pues vamos a tener que volver a unas elecciones y vamos a tener que volver a iniciar todo el proceso porque esa iniciativa decaerá con la legislatura. Pero Ciudadanos ya en estos 4 meses ha llevado una propuesta de reforma que es, sin duda, la que más opciones puede tener de salir adelante, porque hasta hace poco los que han gobernado España, que son el PP y el PSOE, nunca han querido abrir este melón, porque saben que hay determinados equilibrios a nivel territorial y a nivel de sus comunidades autónomas que no quieren tocar. Bien, como nosotros hemos venido para tocar temas incómodos y para hacer la política útil a los ciudadanos, hemos llevado una propuesta que yo creo que puede ser útil, que puede ser muy útil porque un mejor sistema de financiación los ciudadanos lo notarán en los servicios públicos, lo notarán a la hora de tener información para saber a quién pedir explicaciones. Y hay otras reivindicaciones legítimas de los catalanes. Yo lo digo porque en el debate político que estamos ahora haciendo de blancos o negros, yo escucho al señor Rajoy, al Gobierno de España, y parece que es que ellos lo han hecho todo bien, que no hay que cambiar nada y que la culpa de todo son de las comunidades autónomas, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Y escucho al señor Puigdemont y, por supuesto, cero autocrítica, y la culpa de todo es del malvado Gobierno y del malvada España que nos maltrata. Y, por supuesto, no estoy de acuerdo tampoco con esa afirmación. Y hay reivindicaciones legítimas que se hacen desde Cataluña desde hace muchos años, como, por ejemplo, mejorar el sistema de financiación de las comunidades autónomas. O otra propuesta que es fundamental, que es el corredor mediterráneo. Una infraestructura también fundamental para nuestra economía, y no solo para nuestra economía, sino para la de toda España. Yo creo que Ciudadanos tiene una ventaja y tiene una credibilidad para impulsar medidas que no se han conseguido en 35 años. Y es que nosotros sabemos explicar por qué estas cosas son buenas para toda España. No las utilizamos para enfrentar a los territorios, las utilizamos para unirnos en un mismo proyecto. Yo siempre hago este ejemplo de la Unión Europea. Es decir, aquí hay algunos que tienen la idea anticuada de que lo que es bueno para una comunidad autónoma tiene que ser automáticamente malo para la del lado. Y eso no es cierto. Con esa mentalidad la Unión Europea no existiría. La Unión Europea es el mejor ejemplo de que un mismo proyecto puede ser bueno para países diferentes, para situaciones diferentes. ¿Cómo no vamos a poder tener un mismo proyecto de país? Y eso es lo que Ciudadanos defiende. Nosotros sabemos explicar por qué es bueno para toda España sin enfrentar a los ciudadanos y dando soluciones realistas basadas en datos empíricos, en datos técnicos, en datos de expertos, que es exactamente lo contrario de lo que se ha hecho hasta ahora. Nosotros no queremos utilizar estos temas para enfrentar a nadie, sino para garantizar servicios en toda España y para tener un sistema más justo y más equitativo. También podríamos hablar de otras reivindicaciones legítimas. Por ejemplo, lo hemos dicho muchas veces, no estamos de acuerdo con el reparto del techo de déficit que se planteó desde el Gobierno de España entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. No estamos de acuerdo. Pero es que no hace falta ser independentista para reivindicar mejoras también para las comunidades autónomas y mejoras para los catalanes. Nosotros sabemos hacer muchas cosas a la vez, sabemos reivindicar las mejoras para los catalanes y para Cataluña y sabemos reivindicar mejoras que serán beneficiosas para toda España. Por ejemplo, yo creo que el sistema de la propia existencia del FLA, tal y como está planteando en estos momentos, del sistema de financiación, demuestra que hay cosas que no funcionan.
pero también demuestra que tenemos muchísimo campo por abrir y muchísimas mejoras por hacerlo, ¿no? Y que además no debemos depender de criterios arbitrarios también, pero que ninguno utilice estas cosas para justificar lo injustificable, porque tampoco estamos de acuerdo con que el Gobierno de la Generalitat, criticando el sistema de financiación o el reparto de los techos de déficit, no asuma ningún tipo de responsabilidad, porque es que la Generalitat de Cataluña tiene responsabilidad en la gestión de sus presupuestos. Tenemos 36.000 millones de euros de presupuesto y es decisión de la Generalitat de Cataluña si quiere meter más recursos en sanidad o en embajadas o en televisiones o medios de comunicación públicos y privados. Es una decisión de la Generalitat de Cataluña. Por tanto, que la crítica constructiva no nos impida ver que aquí también hay mucho margen de maniobra y que aquí también hay margen. Yo creo que estamos en un momento que es una gran oportunidad. Lamentablemente vamos a tener que ir a elecciones, pero nadie dijo que fuera fácil cambiar el Gobierno de España y nadie dijo que fuera fácil reformar España de arriba abajo, que es lo que queremos hacer. Pero iremos de nuevo a estas elecciones con este tipo de propuestas sensatas, propuestas razonables, propuestas que permiten seguir reivindicando lo que es bueno para uno y para su tierra, pero con un proyecto, un paraguas común para toda España. Yo creo que tenemos una oportunidad de que, como probablemente ya no va a haber mayorías absolutas, vamos a tener que ponernos de acuerdo. Diferentes partidos vamos a tener que reformar España poniéndonos de acuerdo. Y eso tiene una gran ventaja. Y es que de aquí a 4 años, si cambia el gobierno, no va a venir otro a echarlo todo por tierra y a cambiar el modelo educativo, el modelo fiscal, el modelo del sistema de financiación. Lo bueno que tiene de consensuar entre diferentes partidos las grandes reformas es que pueden permanecer en el tiempo. Y como estamos convencidos de que esa es una gran oportunidad, con esa actitud, con esa ilusión, con esa esperanza, vamos a afrontar estas elecciones y este nuevo periodo electoral. Pero lo que sí que vamos a hacer siempre es contar con el conocimiento de expertos independientes que no tienen a lo mejor nada que ver con Ciudadanos, pero que para nosotros es fundamental su visión, porque no queremos hacer una guerra de mitos, sino que queremos hacer un debate de rigor. Y eso es lo que vamos a plantear, no solo con el sistema de financiación, sino con la reforma fiscal, con infraestructuras como el Corredor Mediterráneo, como Marina, nuestra diputada experta en infraestructuras en el Parlamento, lo comentamos muchas veces. No hace falta ser independentista para reivindicar las mejoras para tu tierra. Y eso es lo que nosotros sabemos hacer. Sabemos reivindicar las mejoras para Cataluña, pero sabemos también plantear reformas para toda España. Porque lo que está claro es que el escenario de reformar España no es fácil, pero es factible, es realista. El escenario de declarar la independencia y salir de Europa no es ni fácil, ni realista, ni bueno para los catalanes. Así que yo os quiero dar de nuevo muchísimas gracias por haber venido a un acto para hablar de contenido, un acto para hablar de cosas técnicas, pero que se traducen en el día a día de los ciudadanos, y os aseguro que vamos a seguir trabajando porque estoy convencida de que tenemos más cerca que nunca una Cataluña mejor dentro de una España reformada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Inés. Creo que Inés ha mostrado que hay un bloqueo aquí en esta elección en Cataluña y un bloqueo en España, que faltan pactos, falta voluntad de acuerdo, falta voluntad de diálogos, y que aquí hay gente con ganas de cambiar las cosas, con ganas de ofrecer soluciones, todos que estamos aquí, que es lo que le hace falta a Cataluña y que es lo que le hace falta a España. Y muchísimas gracias por ayudarnos en todo eso. Gracias. Gracias.